Transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio. Una estación para compartir. Urus Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Los saludamos desde la Ciudad de México en su programa de La Verdadera Historia de México, aquí en Urus Radio. Soy Doris y aquí también está con nosotros el profesor Francisco Mendoza, que es quien nos habla de nuestro querido México. Amigos, les ofrecemos una disculpa por los cortes que se dieron en la transmisión del lunes pasado. En el chat nos decían que estaba cortándose mucho la transmisión, así que decidimos hacer una grabación y editarla porque no se perdió todo el programa. Hasta el final hubo un corte que no entendimos por qué se dio, así que faltaba un poco y decidimos grabarlo para ustedes. Se va a quedar la misma fecha, que sería el 23 de diciembre de 2024. En este episodio, que es el número 17 de la historia del cine en México, continuaremos hablando de nuestros queridos actores de la época de oro. Así que, profesor, adelante. Licenciada, qué gusto saludarla, amigos, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Y pues sí, comenzamos, licenciada. Nada más que usted me diga qué acción. Sí, silencio. Cámara, acción. Bueno, gracias. No puedo negar que de pronto me espanta la tecnología. Yo me quedé un poquito atrás, quizá. Entonces el ver que estamos ya en TikTok, aparte de nuestra plataforma usual en Spreaker, pues sí me emociona, pero quien se encarga de todo esto pues es la licenciada Doris y ahora nuestro amigo César Correa, que es quien nos está auxiliando. Y bueno, pues a partir de ahora tendremos este nuevo formato, licenciada. Sí, estaremos transmitiendo, no nuevo formato, sino que siempre vamos a estar en Spreaker, pero aparte pues estaremos en TikTok. Pues bien, pues vamos a iniciar, amigos, vamos a iniciar. Por favor, profesor. Es que hay tanto que hablar, lo dijo muy bien la licenciada, nuestros queridos actores, y actrices, que ya hablamos de varias de ellas. No vamos a poder hablar de todos y de todas, pero de los quizá más representativos. Y hoy tenemos que cerrar una parte que no pudimos la semana pasada, que es el gran Pedro Infante. Amigos, es que hablar de Pedro Infante es una serie por completo para él, por lo representativo. Y decíamos, no fue el mejor actor, fue un muy buen actor, pero no fue el mejor. Fue muy buen cantante, aunque no era el mejor cantante. En fin, pero tenía un carisma impresionante, que lo hemos dicho aquí, la voz poderosa de Jorge Negrete y de Emilio Tuero, que vamos a platicar hoy de él. Las actuaciones, él tuvo un duelo de actuación ahí con don Fernando Soler en La Oveja Negra, en fin, pero ese carisma de Pedro Infante lo volvió inmortal por completo. Y hubo muchos actores que ya eran conocidos, pero que de pronto se consagraron en las películas que hicieron con Pedro Infante. Algunos de ellos, como el caso de Antonio Aguilar, pues recibieron favores de Pedro Infante, como por ejemplo sus primeros caballos para hacer su espectáculo Antonio Aguilar. Luis Aguilar, que ya tenía muchos personajes, pero no lo podemos olvidar en Qué te ha dado esa mujer y A toda máquina. Jorge Negrete, por favor, Jorge Negrete tenía un extraordinario cartel y creo yo que en Dos tipos de cuidado se reflejó ese duelo actoral, sí, un duelo actoral, y se reflejan perfectamente las dos personalidades, tanto la de Jorge, que es bravío, es altanero, es altivo, soberbio, sí, esa es su personalidad, sabemos que es muy distinto ya en la vida real. Y Pedro Infante, que es antisolemne, que es bromista, en fin, los vemos
perfectamente en esa película, que como comentábamos como anécdota fue casi una orden presidencial, ¿verdad? Pero bueno, lo importante de todo esto y por qué nos fuimos a esta serie, hablando de historia de México, es porque, amigos, el siglo XX, así como el siglo XIX pasó de todo en México, pasó de todo, intervenciones extranjeras, nuestra guerra de independencia, la guerra de reforma, pasó de todo. Bueno, el siglo XX se inicia con la Revolución Mexicana y vamos de la mano con el radio y vamos de la mano con el cine y posteriormente la televisión. Y la personalidad del mexicano, nuestra personalidad, pues tiene mucho que ver con las interpretaciones de estos actores y actrices. ¿Cómo definiríamos esta parte? Amigos, México surge o resurge, ¿sí?, a raíz de la guerra de reforma. Es cierto, tenemos una lucha por la independencia, posteriormente viene la guerra de reforma, pero no hay una identidad. Venimos de un mestizaje totalmente cierto, venimos de un mestizaje, pero necesitamos labrar nuestra propia personalidad como mexicanos. Y esta personalidad nos la da el cine precisamente. Entre otros muchos factores, pero principalmente el cine. Y de pronto queremos imitar a Jorge Negrete, queremos imitar a Pedro Infante, queremos imitar a Manolo Fábregas, queremos imitar a Fernando Soler. ¿Por qué? Porque son los personajes o los estereotipos que yo voy a buscar, que yo voy a seguir. Entonces, amigos, yo creo que si hacemos un análisis, y me doy esa licenciada, si usted me permite, estos amigos, porque también soy psicólogo, creo que tengo un poquito de como autoridad moral, claro, para poderlo decir como psicólogo. Vemos que actualmente nuestros jóvenes, nuestros niños, buscan esa identidad y ya no la encuentran en modelos mexicanos y están buscando modelos extranjeros para encontrarse o encontrar su personalidad, su carácter, etcétera. Lo buscan en personas extranjeras. ¿Por qué? Porque la identidad del mexicano se ha ido diluyendo. Quizá no era la deseable, esa identidad del charro, ¿sí?, muy machista, quizá no era la ideal, pero por lo menos teníamos una. Actualmente vemos una gran variedad, vemos imágenes muy distorsionadas de nuestros jóvenes por falta de identidad precisamente. Hay una corriente muy importante actualmente dentro del cine, de la cual hablaremos ya para el cierre de esta serie, donde tenemos excelentes directores, pero amigos, cantantes, pseudoartistas que ahora impactan e impresionan a las nuevas generaciones y que creo que no son las adecuadas para que vivamos en una sociedad sana. Yo lo puedo comentar, por ejemplo, que nos identificamos con grupos que delinquen. Tristemente, en consultorio me ha tocado atender pacientes que su imagen es la de los narcotraficantes, por ejemplo, y ellos anhelan llegar al narcotráfico. ¿Por qué? Porque de pronto los hemos convertido en héroes, porque de pronto, pues sí, son delincuentes, realmente son delincuentes. No nos vamos a meter en un estudio del narcotráfico, no es el objetivo de este programa, pero sí, nuestros jóvenes quieren ser como ellos porque los hemos convertido en héroes, definitivamente. Entonces, dicen que de los males el menor. Se criticó mucho el machismo de estas películas, ¿no? Las actitudes soberbias y agresivas, ¿no?, de Pedro Armendáriz, Jorge Negrete, Pedro Infante en sus personajes, porque, insisto, en su vida diaria eran muy distintos. Pero ahora, ¿cómo estamos? Desgraciadamente, ahora, ¿cómo estamos? Entonces, yo sé, ha habido un importante movimiento feminista. No quiero hablar del México actual, pero aquí sí lo tengo que mencionar. Mis respetos para estos movimientos feministas, mis respetos absolutos para las mujeres.
pero igual han sido con agresión. Y yo creo que lo que buscamos todos es la paz, que vivamos en paz en nuestro país, en nuestro querido México, y paz en todo el mundo. Esa es la idea. Entonces quizá no son los estereotipos adecuados los que están recibiendo ahorita nuestros hijos, nuestros nietos. Por eso habría que recobrar esa parte del cine mexicano, porque insisto, nuestros padres, nuestros abuelos, nosotros mismos nos formamos ahí, en los cines. Yo quisiera, ahorita cerramos lo de Pedro Infante, quisiera mencionar a Arturo de Córdoba. Arturo de Córdoba, que nace en el año de 1908, va a morir en el año de 1973, y que, bueno, él nace en Mérida, sus padres son españoles, pero nace en Mérida. Posteriormente se va a ir a los Estados Unidos, estará un tiempo en Ciudad de México, luego regresará a Mérida y de ahí se va a ir a Argentina. Aquí vale mencionar, amigos, él va a vivir un tiempo en Córdoba, Argentina. Y Arturo de Córdoba va a tener la peculiaridad de su voz. Y sí, efectivamente, hay un pequeño, muy sutil acento argentino en la voz de Arturo de Córdoba. Eso es muy, muy cierto. Entonces, Arturo de Córdoba va a incursionar en el radio, que estaba en auge, pero la voz, o sea, la voz de Arturo de Córdoba, y con esa pausa, con ese timing que se le llama, con esas pequeñas variaciones de voz de Arturo de Córdoba, lo van a hacer un gran, gran locutor. ¿Por qué lo estoy uniendo con Pedro Infante? Porque a pesar de que nunca trabajaron juntos, hay una película que rescata o graba Ismael Rodríguez a la muerte de Pedro Infante en el 57 y que se va a llamar Así era Pedro Infante. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de ver este documental, ahí es cine documental, quien lleva la voz de la narración es precisamente Arturo de Córdoba. Les digo, aunque no actuaron juntos, pero ahí los reúne, Ismael Rodríguez los va a reunir y escuchamos la voz de Arturo, les digo, con esa elegancia o con ese timbre argentino. No podemos negarlo, y sé que ahorita hay amigos que nos están escuchando allá en Argentina, en Rosario, en Buenos Aires, en fin, sí, a lo mejor ustedes no notan su propio timbre, pero sí, el argentino tiene como mucha elegancia para hablar, un alargamiento así de las frases, que lo hace muy elegante el acento argentino, no lo podemos negar. Entonces, Arturo de Córdoba, y luego se pone de Córdoba, haciendo una ciudad argentina, pues todo el mundo pensaba que era argentino. No, el señor era de Mérida, mexicano 100%, pero como él incursiona en el radio, alguna ocasión se le ocurre algunas frases, ¿sí? Y una de esas frases va a ser, no tiene la menor importancia. Pero con ese típico acento argentino, no tiene la menor importancia. Y esta frase se va a quedar en el argot del mexicano. O sea, mucha gente utilizaba esta frase y le decían algo o comentaban algo y no faltaba quien dijera, no tiene la menor importancia, ¿sí? Porque se queda. Por eso les decía que el cine, el radio, la televisión va a formar al mexicano del siglo XX y nosotros somos producto de ello. Había una serie policíaca que ahí, ojalá mis amigos me ayudaran, pero yo tengo entendido que él nunca dijo esa frase, pero todos se lo atribuyeron a Arturo de Córdoba de dispara, Margot, dispara, y nunca la dijo realmente, aunque sí existía una serie en el radio donde se decía esta frase, pero nunca la dijo Arturo de Córdoba, pero se la atribuyeron a él. La que sí decía él era, no tiene la menor importancia, ¿sí? Entonces, vean el carácter formativo que se tuvo. Bueno, en el caso de Arturo de Córdoba, la fuerza estaba en su voz. Y cuando le empiezan a escribir guiones, pero aparte lo pausado del texto de Arturo de Córdoba, lo van a llevar
a grandes producciones, ¿sí? Una de ellas es Las Tres Perfectas Casadas, que es una obra española. Hay otro, se me olvidó el nombre del autor de esta obra, ahorita me acuerdo, y se adapta para cine, y él va a actuar. La historia es muy interesante, son tres mujeres casadas, que se van a reunir una noche como esta de festejo, y están esperando que llegue un amigo de las tres parejas, ¿sí? Y resulta que es Arturo de Córdoba. Pero bueno, el avión donde está viajando va a sufrir un accidente, reciben la noticia. Entonces, a la muerte de él había dejado por instrucción que uno de los amigos leyera una carta, ya cuando él muriera, la leyera, y ellos piensan que está muerto, y de pronto leen la carta y resulta que él tuvo romance con las tres esposas. Entonces, ahí se las dejo, amigos, por si ustedes la quieren ver. No les platiqué mucho, les platiqué 10 minutos nada más de la película, porque todo lo que viene después está muy interesante. Las Tres Perfectas Casadas, con Arturo de Córdoba. Véanla, amigos, muy recomendable. Y yo creo que una de las mejores películas, de las 10 mejores películas del cine mexicano, o cuando mucho estará entre las 20, pero yo creo que está entre las 10 mejores películas, El Esqueleto de la Señora Morales, que es toda una cátedra de humor negro. Está impresionante la película, impresionante, y donde él va a ser un taxidermista. Entonces va a estar su coestelar, su pareja ahí, Amparo Ribelles, que tiene un problema con una pierna. Entonces es una mujer, lo que ahorita se ha puesto tanto de moda, una mujer tóxica, sumamente tóxica, y que va a aparentar ante todos que ella es una víctima cuando ella es la victimaria. Y se va a desarrollar una historia formidable, de veras formidable, amigos, también muy recomendable. El Esqueleto de la Señora Morales, humor negro hasta la última escena, hasta la última, ¿sí? Tiene humor negro. La última escena, no se las platico, pero está impactante el trabajo del Esqueleto de la Señora Morales. Y yo creo que donde hace más gala Arturo de Córdoba de su forma de hablar, ¿sí? Es en La Palma de tu Mano, donde él hace el papel de un adivino, pero el juego de cámaras, cómo le iluminan los ojos, la mirada penetrante de Arturo y esas pausas, caray, en actuación se llaman pausas dramáticas. Las pausas dramáticas son momentos en los que hacemos una pausa y es el tiempo para que piense el espectador. Se hace la pausa para que el espectador sea el que piense. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, buenas noches, ¿cómo están? Y hago esa pequeña pausa, mentalmente la persona contesta en la mente, ¿cómo están todos? Y ponemos palabras. Pero eso lo hace el espectador o el radioescucha, termina las frases. Entonces se da una pausa dramática para que el espectador termine la frase. Y se obvian las respuestas. Entonces, esto lo hacía Arturo de Córdoba genialmente, y ahí en la película de La Palma de la Mano va a tener estas pausas dramáticas. No, impresionante actor, sí. Qué cosa curiosa, una de esas primeras películas, esa no la he visto, pero ahora que estuvimos preparando el programa la quiero ver, porque filmó la película Cielito Lindo en 1936, donde sale de charro. Yo no puedo ubicar a Arturo de Córdoba de charro, y sobre todo cantando canción vernácula. No me lo puedo imaginar. Quiero ver la película, no he tenido tiempo, la voy a buscar. Quiero ver esa película con Arturo de Córdoba. Ya se las comentaré, amigos, pero yo les recomiendo estas tres de Arturo: Las Tres Perfectas Casadas, El Esqueleto de la Señora Morales
y en la palma de tu mano. De hecho, profesor, la película del esqueleto de la señora Morales, ya habíamos comentado que el director era Rogelio González. Así es. Y sí, es un peliculón, amigos, así que véanla. Y también hay una película de Arturo de Córdoba que dirigió Luis Buñuel, que se llama Él, y también está muy buena, así que anótenla, por favor, para que la vean. Arturo de Córdoba va a tener una relación sentimental con la gran actriz Marga López y pues morirá muy joven, 65 años, en el año de 1973. Va a morir sumamente joven Arturo de Córdoba, pero nos deja esa característica. Amigos, esa voz pausada, lenta, profunda, que hizo inolvidable a don Arturo de Córdoba. Pero hablando de grandes voces, una de las grandes voces del cine mexicano, de la radio mexicana y después de la televisión mexicana, aunque no era mexicano, pero lo adoptamos, al señor Emilio Tuero. Emilio Tuero, que nace en España, nace en 1912 en España, va a morir en el 71 aquí en México, y que, amigos, esto yo lo platico en algunas pláticas, conferencias, etcétera. A veces pensamos que esa actividad ahora con los ídolos musicales y de que abarrotan lugares y de que pensamos que surgió con los Beatles y vemos las imágenes de las jovencitas gritando y jalándose casi los cabellos porque veían a los Beatles llegar en avión. Pensamos que es de este tiempo y a veces creemos que son estrellas del rock nada más. Cuando yo les comento que en la época de la música culta, en la etapa clásica, un gran pianista, Franz Liszt, aparte él era muy apuesto y él llegaba, fíjense, estamos hablando de música culta, él llegaba a dar un concierto y las jovencitas, estamos hablando de hace cuántos años, siglos, ¿sí? Las jovencitas gritaban y se alocaban como nos alocamos ahora, y de pronto Liz subía al escenario, se quitaba un guante, lo besaba y se lo arrojaba a las jovencitas que todas se peleaban por tener un guante de Franz Liszt. Y les digo, esto viene desde muy atrás, no piensen que es actual, esto viene desde muy, muy atrás. Pues bueno, don Emilio Tuero, ¿sí? Emilio Tuero, cuando cantaba en la XCW, tenían que cerrar la calle de Ayuntamiento, tenían que cerrarla, llegaban patrullas y cerraban de la cantidad de gente, sobre todo damas, que se remolinaban en la calle de Ayuntamiento frente a la XW y que impedían el tráfico por completo solo porque iba a cantar Emilio Tuero. Y es más, sacaban bocinas, conectaban bocinas y las sacaban a la calle de Ayuntamiento, ¿sí? Para que la gente escuchara lo que se estaba transmitiendo desde uno de los estudios de la XW, de cómo se remolinaba la gente, para que cantara Emilio Tuero por esa voz. Recuerden ustedes qué diferencia con Jorge Negrete, sí, que tenía una voz tan potente que, como comentamos, Jorge Negrete es cantante de escuela, ¿sí? Y Emilio Tuero tiene una voz como más dormilona, como más suave, pero una gran voz la de Emilio Tuero. Va a filmar varias películas, en varias va a ser el productor, va a formar una empresa que se llamó Argel Films, y pues va a filmar varias películas. Lo vamos a tener en su primer película en el 38 con La India Bonita, y su última película en 1963, que va a ser Cricri, el grillito cantor, donde va a alternar con López Tarso y con Marga López. Pero también va a estar en teatro Emilio Tuero. Y era tal la popularidad de Emilio Tuero que la calle de Serapio Rendón, que es donde se encontraba el teatro donde él se presentaba, igual, para una función de teatro tenían que cerrar la calle de la cantidad de gente que se remolinaba queriendo conseguir
boletos de entrada al teatro para ver a Emilio Tuero. Fue un gran ídolo Emilio Tuero. Quizá después de Tito Guízar sería el siguiente gran ídolo mexicano del cine, ¿sí? Sería precisamente él, Emilio Tuero, y que les voy a platicar esta anécdota, es curiosa. Vamos a entender cómo se da este contexto. Alguna ocasión se estaban presentando en un teatro, no recuerdo si el Teatro Ópera, tenían una función, o sea, era de variedades, y el primer cantante no llegó. Entonces el productor habla con Emilio Tuero, ¿sí? Y le dice que si puede cantar antes, porque hay un espacio ahí para que lo cubran, pero también tiene a Pedro Infante. Entonces Pedro como que se molesta, ¿por qué no me llamó a mí para que yo cantara? Sí, ¿por qué Emilio Tuero? O sea que entra como el celo profesional entre cantantes. Entonces agarra Emilio Tuero y le dice a Pedro Infante, mira, vamos a hacer una cosa, ¿por qué no cantamos hasta que el público nos aguante? Y te aseguro que a mí me va a aguantar más el público que a ti. Y te apuesto 100 pesos. 100 pesos de los de ese tiempo, ¿eh? Y te apuesto 100 pesos. Va, de acuerdo. Sale a cantar fuera de guión, vamos, o fuera del orden. Sale a cantar Emilio Tuero y la gente le empieza a pedir otra y otra y otra y se avienta 10 canciones Emilio Tuero. Entonces, pasa Pedro Infante, sí, o sea, ya a la 10ª canción como que el público ya no aplaude tanto y dice, ya que acabé, y pasa Pedro Infante. Y la gente le empieza a aplaudir, ¿sí? Pero no olvidemos que ya la gente está cansada, ya escuchó 10 canciones de Emilio Tuero. Entonces la gente empieza a cansarse. Llega a la 7ª canción, Pedro Infante. Perdón por la risa, es que es ingenioso Pedro Infante ahí. Llega a la 7ª canción, Pedro Infante, y nota que el público está bajando de nivel el aplauso, como diciendo, chin, me va a ganar Emilio Tuero la apuesta. ¿Qué cree que se le ocurre, licenciada? No sé, profesor. Agarra a Pedro Infante y para sorpresa de todos, se hinca en el escenario, ¿sí? Viendo hacia un costado, y se persina, inclina la cabeza, y la gente se queda callada. ¿Por qué se hincó Pedro Infante? Se quitó el sombrero, se hincó, y se persina, y luego ya se levanta, dice, señores, dice, me hinqué porque acabo de ver un milagro. Se me acaba de aparecer la Virgen, aquí a un ladito se me apareció la Virgen. Dice, y yo le acabo de prometer a la Virgen que voy a cantarle, ¿sí? Entonces necesito que me apoyen para yo cantarle a la Virgen que acabo de ver, a mí se me acaba de aparecer. No, pues la gente que empieza a aplaudir y aplaudir, aplaudir, y que se sigue Pedro Infante que le gana la apuesta a Emilio Tuero, que habían depositado su dinero con Ferrusquilla, y que Emilio Tuero se fue enojadísimo porque dice, no vale que me haga eso, como que se le apareció la Virgen, sí, con eso le ganó la apuesta. Pero bueno, a lo mejor fue una frivolidad, sí, de Pedro Infante de jugar con una veneración religiosa, pero bueno, se les ocurría de todo, pero esa vez Pedro Infante le ganó a Emilio Tuero, como sea, pero le ganó a Emilio Tuero. Pero bueno, yo les decía, no es lo mismo la voz de Emilio Tuero que la voz de Pedro Infante. Era muy buen cantante Pedro Infante, pero no tenía la voz de Emilio, ni la voz de Jorge o de otros que hemos mencionado. Pero era excelente cantante. Fue cuestión de que encontrara precisamente su estilo, que fue el bolero ranchero, y que ahí sí, pues, nadie le hizo sombra a Pedro Infante, salvo una persona, ¿sí? Javier Solís. Javier Solís, que cuando llega también y despunta con el bolero ranchero, a partir de ahí ya no hubo otro más que Javier, sí, y luego seguiría Pedro Infante. Que por cierto, amigos, yo recuerdo un programa, a ver si nuestros amigos que nos están escuchando me ayudan a recordar. Había un programa en el radio que pasaba todos los días y
era de llamar y pedir canciones y votaban por una melodía. No recuerdo en qué estación. Entonces, a ver, hoy va a ser Pedro Infante contra Luis Aguilar. ¿Por quién votó usted? No, pues por Luis Aguilar, por Pedro Infante, Luis Aguilar. Pues ganó Pedro Infante y vamos con canción de Pedro Infante, ¿sí? Al otro día, bueno, el ganador de ayer, Pedro Infante, ahora vamos contra Antonio Aguilar. Y votaban por Antonio, y votaban por Jorge, por Pedro, y así, si mal no recuerdo, Pedro Infante no perdió una sola en 15 años. Si mal no recuerdo, no perdió ninguna. En 15 años le ganó a todos. Y le ponían todo tipo de cantantes más contemporáneos, Cornelio Reina, Vicente Fernández, o más antiguos, Emilio Tuero, etcétera, y siempre ganaba Pedro Infante. Lo que sí decían, pues es que tiene un club de admiradores. Pues qué fiel su club de admiradores, que año tras año van a la tumba de Pedro Infante, ponen ahí música y ahí están todo el día, ¿sí? Recordando a Pedro el aniversario de su muerte. Caray, qué leales son los fans de Pedro Infante. Y les pongo un ejemplo, no es criticable, les pongo un ejemplo. Recordarán ustedes a Carlos Gardel, amigos. Carlos Gardel, que fallece en un accidente de avión en Colombia, y que también mucho se ha dicho que de dónde era Carlos Gardel, pero bueno, todo el mundo dice argentino, unos dicen que no nació ahí, pero bueno, es argentino. Se llevan sus restos a Argentina. Y ahí en Argentina, si hay amigos que nos están escuchando en Argentina también, si nos ayudan a comprobarlo, sus restos están en Argentina y le construyeron una estatua a Carlos Gardel. La estatua, Carlos Gardel cuando cantaba fumaba y tiene el brazo derecho con 2 dedos levantados, el índice y medio, para tener un cigarro ahí, y existía el cigarro de bronce de la estatua, pero alguien se lo llevó y se quedó nada más con los puros dedos. Bueno, pues los fans van a la tumba de Gardel, el día del aniversario de la muerte de Gardel, ¿sí? Y llevan un cigarro y se lo ponen ahí, lo prenden. Nadie lo fuma, nada más para que tenga un cigarro ahí prendido. Se acaba ese cigarro y le vuelven a poner otra vez otro cigarro, y ahí están oyendo a Carlos Gardel cantar tangos, ¿sí? Con el cigarro puesto en los dedos. Y uno dice, ¡qué locura! No, son leales por completo. Entonces, felicitaciones a los admiradores de Carlos Gardel. Bueno, lo mismo, felicitaciones a los aficionados, ¿sí? A Pedro Infante, que año tras año están allí en su tumba y llevan los discos, se toman la foto y llevan flores, y son los que hicieron ganar, si mal no recuerdo, 15 años seguidos, ¿sí? Hicieron ganar a Pedro Infante, ya obvio después de fallecido, y cuando perdió, ¿con quién cree que perdió? Con Javier Solís. Ya había dicho. Con Javier Solís fue con el que perdió un programa, nada más, ¿sí? Y bueno, les digo, a ver si nos ayudan nuestros amigos a darnos esos datos. Pero ese fue Pedro Infante y ese fue Emilio Tuero y don Arturo de Córdoba. Por eso procuré ligarlos un poquito, porque les digo, Arturo de Córdoba nunca actuó con Pedro Infante, pero en el documental de Ismael Rodríguez, así era Pedro Infante, es la voz de Arturo de Córdoba. Y bueno, otro gran actor de aquel tiempo. Amigos, estamos hablando de uno de los actores que más películas hizo en el cine mexicano. Más de 200 películas. Don Carlos López Moctezuma. Carlos López Moctezuma, que nace en la Ciudad de México en 1909, caray, es que mueren jóvenes, qué triste, pero bueno, muere en 1971, muere de 62 años, muere joven realmente Carlos López Moctezuma. Y me llama la atención de que tiene un epitafio en su tumba, ahí en Aguascalientes, y el epitafio dice, sí, ahí en su tumba, dice, al villano más bondadoso, sí, al villano más bondadoso. Porque él era muy amable, él era muy caballeroso, muy atento, muy risueño, era un pan el señor, pero a la hora que estaba frente a la cámara, es uno de los villanos más
odiados, y lo digo obvio con todo respeto y admiración a don Carlos López Moctezuma, de los más odiados villanos que hemos tenido en el cine. De hecho, profesor, en su casa, Carlos López Moctezuma se juntaba con otros niños y en las tertulias que hacía su familia, hacía representaciones de personajes de la literatura y le gustaba mucho interpretar al don Juan Tenorio. Entonces él se acerca a la actuación, tiene grandes maestros, él participa en el Teatro Orientación y ahí va a conocer a grandes personalidades. Uno de ellos es quien le dice que por su porte, por su altura, él debiera dedicarse a ser villano, pues. Pero si ustedes lo observan, yo tengo oportunidad de observarlo en las películas, los ojos claros que tiene son bondadosos, ¿eh? Ahí refleja la bondad realmente que era él en la vida diaria. Pero sus cejas, yo he sostenido mucho eso, que efectivamente los ojos son muy expresivos, pero el marco de los ojos es la ceja. Vean ustedes las cejas de Carlos López Moctezuma, cómo las mueve y cómo le da una mirada muy penetrante, y más con los ojos claros, que se nota, donde clavaba la mirada se sentía odio si era necesario. Entonces, pues podemos mencionar varias películas de él. Yo acabo de ver Canaima, que tenía mucho que no la veía, acabo de ver Canaima. Podemos hablar de Río Escondido, donde el señor se hace odiar por completo, obvio, como personaje. Y bueno, algo que pudiéramos comentar acerca de él, que es muy, muy interesante, es que le gustaba que los fotógrafos que iban a las filmaciones, pues tomaban sus placas para periódicos, para revistas, etcétera, y él les compraba las fotografías. Ya que las revelaban, todavía era el tiempo del revelado, él les decía, ya que revelen me traen las fotos, y él compraba las fotos y las fue juntando, y entonces armó un álbum, luego otro, y luego otro y otro, e hizo pues una colección enorme, imagínense, de 200 películas, porque no solo eran fotos de él, claro, principalmente de él, pero con los demás actores con los que participaba. Sin darse cuenta, o a lo mejor lo hizo con toda la intención, estaba formando un gran acervo, ¿sí?, fotográfico acerca del cine mexicano. Y esto lo vamos a notar después cuando su hijo, el hijo de don Carlos López Moctezuma Escobedo. Dona todo esto a la Filmoteca de la UNAM, dona todo este material de don Carlos, y actualmente así se conoce como el Archivo Carlos López Moctezuma, de donde vemos muchísimas imágenes. Les digo, él por esa curiosidad, por ir guardando esos recuerdos, yo quiero pensar que sin darse cuenta, formó un gran archivo que afortunadamente se conserva en México y que es una fuente invaluable de información. Es el fondo Carlos López Moctezuma. Exactamente, de la Filmoteca sí. de la UNAM. De la UNAM. Entonces, tiene su historia personal, don Carlos. Él trabajó para los ferrocarriles nacionales y vale hacer notar algo que me mencionaba la licenciada Doris, las profesiones que tenían antes de convertirse en grandes actores. Por ejemplo, Pedro Armendáriz, que fue guía de turistas. ¿Se acuerdan cuando les platicamos que a él lo descubren cuando está declamando fragmentos de Hamlet a unos turistas, y que como guía de turistas lo conocieron y así lo lanzaron directamente al cine? Pero otro personaje que se va a quedar, así como el de Río Escondido, que se va a quedar en la memoria, creo, de todos nosotros, y más a los que nos gusta la historia. Creo que todos los que nos gusta hemos visto las películas de Pedro Armendáriz interpretando a Pancho Villa. Y es una imagen que, como dijimos en su momento, se volvió un ícono, esa imagen, que inclusive los polivoces la reprodujeron con el Agallón Mafafas por la interpretación de Pedro Armendáriz. Pues bien, recordemos esas películas, ¿sí?, de Pancho Villa, y quien interpreta al personaje de Rodolfo Fierro
¿sí? El carnicero es precisamente don Carlos López Moctezuma. Amigos, si nos están escuchando nuestros amigos de Chihuahua, les enviamos un saludo. Ellos nos llevaron, cuando estuvimos por allá, nos llevaron a conocer la laguna donde murió el general Rodolfo Fierro. Allí estuvimos en la orilla de la laguna y yo, vi de dónde venía Rodolfo Fierro. No quiso darle la vuelta a rodear la laguna y cruza y de pronto se empieza a hundir por la carga que llevaba y el caballo, etcétera. Yo estaba junto con la licenciada Doris y nuestros amigos de Chihuahua y les decía, es que estoy prácticamente viendo la imagen, ¿sí? Viendo cómo se está hundiendo Rodolfo Fierro. Pero ¿cuál era la imagen que yo veía? La de Carlos López Moctezuma, ¿sí? Donde primero está exigiéndole al caballo que avance y después se entiende la trama ahí, es que los están persiguiendo y les están disparando y de pronto de las alforjas saca monedas de oro y las empieza a arrojar a los lados y dicen, vengan por su oro, etcétera, etcétera, y se hunde por completo. No fue así esa parte, pero sí murió ahí ahogado Rodolfo Fierro. Pues yo la imagen que estaba viendo era la imagen de la película, de don Carlos López Moctezuma interpretando a Rodolfo Fierro. Creo yo que son imágenes que se nos han quedado de ahí, la argumentación, licenciada, amigos, la argumentación de que nos ha ido formando el cine mexicano. A lo mejor no era la imagen deseable, la de Pedro Armendáriz y la de Carlos López Moctezuma, a lo mejor no era, pero por lo menos tenemos esa referencia, ¿sí? Acerca de estos personajes de la historia. Y bueno, algo más que comentar, pues películas donde él estuvo, Pancho Villa y la Valentina, El Rebozo de Soledad, Como México no hay dos, que es su última película, ¿sí? Y donde actúa al lado de Vicente Fernández. Y bueno, curiosamente, amigos, él enferma, tiene un enfisema pulmonar y una lesión, si mal no recuerdo, renal, y cambia de clima, entonces se va a vivir a la ciudad de Aguascalientes, donde pues va a morir, realmente muere muy joven, como lo habíamos dicho, muere sumamente joven, y en su epitafio dice, sí, al villano más bondadoso. ¿Por qué? Porque es un gran villano, pero aparte él personalmente era una persona sumamente bondadosa. Fíjense, amigos, que él llegó a padecer por ser un villano, porque había gente en la calle que le faltaba el respeto, le faltaba el respeto porque lo llegaron a insultar, y él procuraba ya casi no salir a las calles. Él pudo haber intentado romper esto, o a lo mejor lo hizo en las pocas películas donde él interpretó un personaje, digamos, de los buenos, por así decirlo. Sí. Pero la imagen ya se tenía de él. Entonces, la fama lo rebasó, porque él ya no quería salir a las calles porque pues lo reconocían y le decían cosas, ¿sí? Pero es debido a su gran actuación, gran actuación, que sí convencía a todos. Y pues es uno de los villanos, o el más grande villano en nuestro cine. Y tenemos otros villanos de los cuales platicaremos en su momento, pero es necesario que haya el villano. Es muy, muy necesario, porque son los papeles antagónicos, o sea, es el que le va a hacer la vida imposible al bueno, así de plano, y así están escritas las obras, están escritas las películas, están escritas las novelas, pues siempre tiene que haber una contraparte, y la contraparte la ejecutaba magistralmente don Carlos López Moctezuma. De hecho, usted ahorita comentaba hacia su personaje, un hombre bueno, bondadoso. Por ejemplo, está la película de Padre Nuestro. También hay una película de él que se llama Felicidad. Como que remueve muchos sentimientos, profesor. Yo recuerdo mucho la película de Felicidad. Un hombre ya cansado, ya grande de edad. Y la verdad es una actuación muy tierna la que hace López Moctezuma, lo que demuestra su gran capacidad para actuar. Pues nosotros, ustedes saben que somos gente de teatro,
y nosotros tuvimos nuestro teatro ahí en la colonia Juárez. Entonces, en la siguiente calle que se llama Milán, ahí vivió su niñez Carlos López Moctezuma. Bueno, de alguna manera nosotros estuvimos ahí mucho tiempo después, claro. Sí, nosotros llegamos muchos años después, todavía el edificio donde nosotros trabajábamos y trabajamos por muchos años, en Lisboa 46, ahí en la colonia Juárez. Entonces, es que varios actores vivieron en la colonia Juárez, entre ellos, por ejemplo, Dolores del Río, profesor. Dolores del Río. Y Dolores del Río sí fue su vecina, porque también creo que vivía ahí en la calle de Milán. Ajá. Emilio Tuero fue a la misma escuela que él, fueron compañeros. Fueron compañeros y también un presidente, profesor. Ajá. En la misma butaca se sentaba ¿con quién? Con Adolfo López Mateos. Fíjese. Sí, entonces es una zona, yo recuerdo que cuando estábamos ahí haciendo teatro, al que veíamos seguido era Zamorita, sí. Lo veíamos pasar por ahí conocimos a Adalberto Martínez Resortes, ahí también en la colonia Juárez, muchos actores de la colonia Juárez, otros actores vivían en Coyoacán, fue otra zona ya al sur de la Ciudad de México, y otros actores vivían en la Guadalupe Tepeyac, sí, en el norte de la ciudad, cerca de los estudios Tepeyac. Entonces, pues sí, fuimos vecinos, no en el mismo tiempo, pero ahí estuvimos muchos años trabajando. También le decían el villano de lujo del cine mexicano, y eso creo que se lo puso Emilio García Riera. Así es. Y pues son muchas cosas que podríamos comentar de él, porque él hizo 150 obras de teatro, o más de 150 obras de teatro. También participó en televisión, creo que fueron en 2 programas, pero creo que sí lo comentó que Fernando Soler fue el que le dijo, ¿verdad? Uh-huh. Que utilizara sus dotes físicos. Exacto, para convertirse en villano. Bueno, vean nada más quién se lo dijo, don Fernando Soler. Sí. Nada más y nada menos. Es que con quién no se codeó Carlos López Moctezuma. O sea, sí. Con lo mejor de lo mejor, él estaba entre lo mejor del cine mexicano. Fernando Soler y él se hicieron amigos, muy buenos amigos. De las películas que usted comenta, él estuvo en varias películas, bueno, ya lo dijo el profesor, en más de 200 películas, y entre ellas está también Cuando los hijos se van. Uh-huh. El Caín, le decía, ¿no? El Caín de la familia. Así es, pues vaya, un recuerdo y un reconocimiento a este gran actor mexicano. Profesor, también usted preguntaba que quién era el autor de Las Tres Perfectas Casadas, y es Alejandro Casona. Sí, así es, licenciada, así es. El gran escritor Alejandro Casona. Bueno, pues ahora sí, nos despedimos, amigos. Que estén muy bien, cuídense mucho, los esperamos por acá el próximo lunes, ya saben, a las 10 de la noche en www.spreaker.com/user/Urus Radio. O si no, en todas las plataformas habidas y por haber, nos pueden escuchar en El Recalentado. Que estén muy bien, un abrazo para todos ustedes. Hasta luego. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.